día soñé con ser maestro. Mi nombre es Giovanni Simanca Castillo y le voy a contar 3 grandes enseñanzas que me tienen aquí parado frente a usted. Mis inicios como docente, como maestros, empiezan como la de muchos maestros en Colombia, en la zona rural, pero los quiero llevar al contexto. Imagínense esto. Desde mi lugar donde residía, me tocaba tomar una carretera, por cerca de 3 horas, llegar al borde para ahí tomar una lancha rápida sobre el río Magdalena, río arriba, y me llevaba a una comunidad bastante apartada del país, específicamente en el sur de Bolívar. Pero ahí no acababa, ahí empezaba todo. Luego de allí tenía que pasar la noche porque ya la luz del día no alcanzaba para llegar a mi sitio de trabajo. Y quizás muchos de ustedes han tenido la bonita oportunidad de embarcarse en estas lanchas rápidas de motor, que son más alargadas precisamente para poder pasar por los angostos canales que me llevaban a mi lugar de trabajo. Allí, la imagen más bonita, el panorama más esperado. Montones de niños esperando a la orilla del río que llegara el profe en una comunidad apartada del territorio colombiano. Allí iba a desarrollar mi labor como maestro, pero no era a través del Estado, sino eran las diócesis de las iglesias quienes contrataban a maestros que querían tener esa oportunidad de enseñar en esos lugares apartados donde lastimosamente un maestro público de nuestro carácter no está ni siquiera en esas plazas, en esos lugares. Mi casa del maestro en ese sector era un billar que era renovado porque era un sector donde algunos grupos al margen de la ley llegaban a abastecerse muchas veces, pero el maestro tiene una voz de autoridad en esos lugares. Apenas llegó el maestro del sitio, recuerdo que reunieron a toda la población y dijeron: este es el maestro. Profe, usted aquí es enfermero. Usted aquí es la ley. Usted aquí es el sacerdote. Usted aquí representa el líder más querido de esta comunidad. Entonces, esta es su casa y en 3 días le vamos a construir su escuela. Entonces, eran sectores donde lastimosamente sin luz, sin agua potable, era muy difícil hacer un trabajo, pero esa es mi primera enseñanza el día de hoy. Son los contextos y los medios los que nos nutren como maestros. Es precisamente ese medio que tenemos a nuestro alrededor la mejor herramienta que puede tener un maestro para dar una enseñanza. Un día, recuerdo, ya instalado en este lugar, una mañana, llegan los protagonistas también de esta historia. Llega una señora adulta con un niño de 10 años de la mano. La señora se notaba que había hecho una travesía gigantesca para llegar hasta allí. Y me entrega y me dice: profe, este es mi niño. Enséñele lo que puede. Yo no he podido, ni soy capaz. Yo este niño, pues, obviamente lo recibo con las manos abiertas, con los brazos abiertos, le muestro un lugar y la señora me hace una seña aparte. Me llama a solas y me dice: profe, a mí me ha tocado muy duro aquí donde estoy. Somos el resto de una familia muy golpeada por la violencia del sector. Para mí, este niño representa todo. Se lo quiero dejar bajo su responsabilidad y ojalá, profe, pues que le vaya como bien con él. Entonces, la señora hacía labores del campo, le tocaba muy difícil, y en ese momento prefirió dejar a 2 manos que le eran útiles en la labor del campo, allá en la escuela, y duplicar su trabajo en la huerta, pero que su niño estuviese allá educándose. Parecía una guardería yo realmente, porque me lo entregaba muy temprano del día y pasaba por él muy tarde de la noche.
Estuvo demasiado tiempo ese niño conmigo. Yo puedo decir que sí, porque me lo llevaba para la casa del maestro, se sentaba conmigo, yo le contaba historias que pasaban detrás de las montañas que ellos conocían, y él se quedaba como maravillado y le costaba creer que había una realidad diferente detrás de las montañas. Y tuve la oportunidad hasta de enseñar un poco de guitarra, porque tenía una guitarra a la mano y tenía una habilidad, y le enseñaba cositas. Un día, que no hubo clases, un fin de semana, fui a visitar, como lo hacía regularmente algunas personas del sector. Y se me dio por llegar a la casa de este niño. Ese día me encontré a esta señora con un sentimiento muy profundo llorando. La encontré afuera. Yo le dije que qué pasaba, que había ocurrido. Y ella me dice que le había pasado lo más bonito de la vida. Y era que ella, desde hace muchos años, guardaba como un tesoro una Biblia, que la había heredado de generación de sus padres, y que esa Biblia tenía allí un salmo resaltado. Pero ella que nunca creía ella que iba a ser capaz de entender el mensaje que tenía esa Biblia allí inmerso en ese salmo. Y encontrar a este niño leyendo la Biblia, ella cuando llegó de su trabajo lo encontró allí, sabía perfectamente de que había hecho lo correcto cuando me lo entregó esa vez en la escuela. Y justo en ese momento, cuando la vi con tanto sentimiento, yo también sabía que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Esta primera enseñanza como profe me dice que uno debe entregarse al máximo en el lugar donde uno esté como maestro. No debe pensar en dónde voy a estar mañana, o si yo estuviese en tal lugar. Uno como profe debe entregarse al máximo en el sitio donde esté. Así lo hice yo esa vez. Y esa escena que me quedó en ese momento me dio a conocer que hice lo correcto. Año 2010, una llamada de mi madre me dice que habían iniciado concursos los maestros, que podían presentarse, que era una bonita oportunidad. Yo la verdad no quería. Yo decía, acá ya estoy cómodo. La naturaleza, el campo, mis estudiantes. Yo creo que eso es lo que necesita un maestro. Pero ella me obligó. Me dijo que me iba a exigir que me presentara al concurso. Así lo hice. En el 2010 tomé la decisión de presentarme al concurso y gracias a Dios logré pasar. Estuve un tiempo de espera en mi casa mientras hacían todo ese proceso post-concurso, ¿cierto? Y en ese tiempo me dediqué a ayudar a mi papá, un señor de 78 años en ese momento. Todavía mi papá ejercía labores de construcción. Entonces yo era su conductor. En la casa había una moto y pues yo lo llevaba hasta el sitio de trabajo bien temprano y a las 4 de la tarde iba por él y lo traía. Le dije cualquier día, pa, ya no voy a poder traerte más porque debo decidir para dónde debo ir como profe. Y él me dice, hijo, qué rico, toma un lugar por acá, quédate por acá cerca. Pero no, yo tenía otros planes, deseaba venir a Antioquia, yo soy de la costa Caribe, no sé si se pueda decir esto, pero lo que me enamoró de Antioquia fue el programa Serenata. Fue lo que me enamoró de Antioquia. Yo para ese entonces estaba enamorado de la guitarra, ya les había contado un poco que me desempeñaba un poco allí y todos los sábados no me la perdí. Siempre colocaba y serenata y esos punteos y yo decía, ay, tan bacán, tan chévere. Yo como que quiero como ir para allá. Mi mamá en desacuerdo, mi papá en desacuerdo, ¿por qué tan lejos? ¿Quién vive por allá? Bueno. Y es aquí donde viene esta segunda enseñanza. Nosotros los profes somos ejemplo de resiliencia e instrumento de Dios. Una tarde me encontraba frente al Monumento de la Raza
ese monumento que está entre la alcaldía y la gobernación, listo para posesionarme. Era mi primer día en Medellín. No lo voy a olvidar por dos cosas. Primero, porque veía el monumento y decía, qué cosa tan bonita. Pues me parecía tan chévere y uno lo explora de un lado a otro y queda como maravillado con el monumento. Por esa primer experiencia no voy a olvidar ese día. Y segundo, porque pese a todas las advertencias de mi mamá, con el cuidado de mis cosas, dejé la maleta en el taxi. La maleta donde traía todo se fue en el taxi. Ese día la llamé y le dije, ma, estoy con lo que estoy, yo creo que así se puede enfrentar uno. Y la, vaya, hijo. Y me encontré un auditorio lleno de maestros, todos estos maestros con algo muy claro. Un listado como con 200 plazas. Por si se le cogen una, quedan con la otra, y la otra, y la otra, en 125 municipios que tiene el departamento. Le reitero, yo solamente era mi primer día en Antioquia, en Medellín, y no tenía ni idea para dónde iba a tomar. La única seña que tuve era que, como viajé de noche de la costa a Medellín, en algún lapsus de ese viaje como que me desperté y vi un pueblo del Bajo Cauca. Un pueblo del Bajo Cauca se me quedó guardado. Y quiero aclarar que los territorios no son dueños de la violencia. La violencia va a los territorios y estos territorios también son víctimas de la violencia. Yo no tenía idea de lo que pasaba en algunos territorios de Antioquia, pero sí sabía a qué municipio ir. Cuando me tocó escoger, dije Bajo Cauca. Y hasta allá llegué feliz, un maestro empoderado, un maestro nombrado, con hambre de aprender, con muchas ansias de conocer experiencias y todo esto. La comunidad me recibió de una manera increíble. Fui muy afín a lo que la comunidad, tanto de los estudiantes como de los padres, necesitaba. Y eso me hizo sentir pleno nuevamente en un lugar distinto, en un escenario diferente, con la misma actitud. Estoy aquí porque así quiere Dios que esté, aquí en este lugar. En Cáceres logré participar en eventos de música. Luego que me perfeccioné la guitarra, organizamos un grupo musical del municipio y participamos. En ese entonces se llamaba Antioquia Vive la Música. Nos fue bien. Y en este sector me vi y me desempeñé como la persona que ayudaba en las misas, en las canciones, porque habían dos señores, una señora y un señor, pero que no lo hacían tan bien. Pero yo no quería como desplazarlos, entonces los uní al grupo hasta que practicamos un poquito mejor y pues conformamos un equipo muy bonito. Hubo una persona a nivel espiritual que me ayudó demasiado, Monseñor Gerardo Patiño, que ya en paz descanse. Con él logré recorrer varios territorios, con él conocí mucho Antioquia, porque él sí me decía, profe, ven para acá y nos vamos para este municipio este fin de semana. Lo voy a decir aquí, a veces un viernes me decía, no, nos vamos el viernes. Monseñor, yo trabajo, algo se hace, vamos. Y me invitaba a ir a otro municipio y me enriquecí mucho de la parte espiritual con él. Estaba tan feliz, estaba tan contento, estaba tan pleno que mi familia empecé y la desplacé al territorio. Conformamos una familia allá, mi hija, mi pareja en ese momento, felices. Hasta que una llamada rompe todo, te quita del sueño. Una tarde cualquiera entrando a mi casa, me recibe mi hija y recibo una llamada. La contesto y la verdad la información fue muy rápida. Me dijeron, profe, tiene 24 horas para que se vaya de acá. Y yo dije, yo creo que se equivocaron quizás. Bueno, entré como en shock.
Y luego volvieron a llamar, contesté y el mensaje fue directo. Tiene 24 horas para que se vaya de acá y si no se va, le puede pasar lo que le pasó, y mencionaban hechos recientes de violencia que había en el territorio. Y yo le alcancé a hacer una pregunta. Yo le dije, oiga, pero venga, ¿yo qué hice? ¿Qué hice de malo? Yo considero que no he hecho nada de malo. Antes he tratado de entregarme pleno a la comunidad. Y me dijeron, profe, lo estamos llamando precisamente porque nos han dicho que es una buena persona y que es un buen maestro. Por eso le estamos advirtiendo. Chaval. Bueno, yo estoy 3:40 de la tarde. Te corresponde darle esa noticia a la pareja con la que estás. Saca lo que pueda. Nos toca irnos. Recuerdo que fuimos... Bueno, esa era una parte muy compleja. Ahora, ¿quién nos saca de acá? ¿Qué transporte llamamos? ¿A qué amigo le pedimos que nos saque de aquí? En esos territorios a veces es difícil quedar comprometido con situaciones de riesgo. Alguien se arriesgó, nos llevó a un lugar seguro y ya en ese lugar me tocó decirle a mi pareja y a mi hija, ustedes para allá, que es la costa, y yo para allá, que es Medellín. Entonces, llegué acá a sufrir lo que sufren los maestros. Estar sentado en los pasillos. Los que han pasado por eso se van a sentir muy identificados conmigo. Se ha sentado en los pasillos a firmar una planilla mientras reubican al profesor, a veces preguntándose, algo ha tenido que hacer mal ese maestro como para que lo hayan llamado. Y es como una sombra que uno termina cargando. Pero Dios es muy grande y es instrumento para llevar al maestro donde lo requiera. Después, un agente o una persona de la Unidad Nacional de Protección se comunica conmigo y me dice que quiere entrevistarse conmigo, que ha recibido un llamado de personas de Cáceres que se han sentido un poco consternadas por el asunto y que quiere entrevistarse conmigo. Me entrevisto con esta persona, me dice, vea, profe, yo tengo todas las maneras para regresarlo para allá y que usted se sienta seguro allá. O también, si usted lo desea, tengo también todas las herramientas para decirle, profe, ¿dónde quieres estar? Yo, pues, en una situación compleja, dije, pues, yo no quiero estar allá. Pongo en riesgo mi familia. Es muy difícil la situación. Voy a estar por irme para otra parte. Y llegué acá a Medellín. Llegué acá a Medellín. Me recibió una persona que me ha apoyado demasiado. La rectora de mi institución, la rectora Margarita Jaramillo, ha hecho muchas cosas grandes en mi institución, en el INEM, y los profes allá nos hemos sentido muy, muy, muy amparados y acompañados con ella. Estuve iniciando mi labor en Medellín, en la escuela Guillermo Chavarría Misas, en el Parque del Poblado. Algo muy diferente a lo que había vivido. Me encontré con una familia de maestras que me acogió. Era el único niño de la escuela. Todas las demás eran compañeras, maestras. Y maestras muy tradicionales. Yo decía, ¿en serio en Medellín todavía quedan maestras con esta rigidez tan bonita, cierto? Y sí, les aprendí todo, un montón de habilidades, de cosas especiales que me enseñaron estas profes, y yo le llevé cositas a ella de la parte tecnológica, de lo nuevo que se habla en la docencia, de las cosas bonitas que los profes nuevos podemos aportar, y fue un complemento perfecto. Me tocó con una profe, a quien le mando un saludo gigante, la profesora Gloria, era como mi mamá. Ella vino y uno bien montañero, ¿cierto? Me toma y me decía, ven, yo te voy a decir dónde vas a comprar la ropa para que te parezcas un profe bien presentado,
bien pulido. Entonces, desde esos pequeños detalles, me ayudó a construir el maestro que ahora soy. Junto a ellas, me enriquecí demasiado y luego llegó una bonita oportunidad. En el año 2020 sale una alternativa para mostrar experiencias educativas. Entonces, yo era muy hábil con la tecnología y decidí mostrar un proyecto en el cual conectaba mi aula de clase con varios profesores y aula de clase de otras partes del mundo, donde mis niños podían recibir clases de inglés por un profe nativo de Estados Unidos, donde si el tema para trabajar eran los mayas, yo hacía una conexión con una persona, un profe de México, para que nos explicara desde allá qué era la realidad de esos señores. Y ese proyecto lo decidí llamar un aula virtual. Llegó la pandemia en 2020, ya yo había venido, yo estaba trabajando eso antes y empalmé perfecto, porque mi proyecto en ese momento era lo que necesitaba la ciudad y el país en ese entonces. Fue allí cuando gané el premio Ser Mejor a la Calidad Educativa 2020 y me dieron un incentivo, un dinero del premio. Recuerdo que estaba muy feliz porque yo decía, uy, ¿qué voy a hacer con toda la plata? Estaba muy contento con la plata. No había leído la letra pequeña que me decía qué podía o qué debía hacer con eso. Pero no, mentira, estoy jugando. Yo sabía exactamente lo que debía hacer. Entonces es cuando decidí crear Master Baúl. Hoy Master Baúl se está lanzando como la primera plataforma dinámica que le permite a los maestros del distrito crear sus clases, esas clases compartirla con otros maestros y apoyarnos como maestros en sí. Una red completa de un banco de clases. Ahora, la palabra Master Baúl, primero Master, haciendo énfasis a nosotros como docentes, pero el baúl por el tesoro que tiene ahí dentro. Entonces, maestros, les doy infinitas gracias por estar aquí y por escuchar esta historia que no termina aquí. Es solamente parte del camino. Estoy seguro de que voy a encontrar otro nuevo horizonte para hablar al respecto. Y Dios les pague.